Bien, entramos ahora al segundo punto que yo quiero que conversemos. Ayer venía de San Pablo Bolívar, que otra muy tranquilo de ver que ahora podemos atravesar esos 60 o 65 kilómetros de río que hay entre Barranca y San Pablo y volver, y que ya no nos paran la guerrilla ni los paramilitares en los bordes del río a veces, y que nos podemos reunir, gente de todo el sur de Bolívar. Y las dos señoras que me trajeron me decían en el carro: oiga, en mi familia no se puede hablar de eso, nos ponemos a pelear. Teníamos WhatsApp de familia, y ahora le cobramos como si el que hable de paz y el que hable de lo que está pasando en Colombia tiene que pagar 5.000 pesos de multa, porque nos ponemos a hablar de eso y nos dividimos y nos ponemos a pelear. Eso no se puede hablar aquí. Y yo quiero que reflexionemos un poco sobre qué es lo que nos ha pasado para que ya, aparte de la FARC y del ELN y de la guerra, ¿por qué estamos tan tremendamente divididos entre nosotros? Porque hay temas que si empezamos a hablarlos en las familias o en el colegio o en la empresa, las amistades se rompen, hay mamás que dicen: de eso nunca me vuelven a hablar aquí en la mesa del comedor, porque si esto se acaba, los odios se acrecientan. Si uno se mete en WhatsApp o se mete en Twitter, a todos nos cae, ¿verdad? Yo creo que a ustedes les habrá pasado. A mí, por supuesto, me han pasado, me han dicho asesino, ladrón de tierras, quédese allí en La Habana, dedíquese a delinquir, deje los trapos de cura y dedíquese a la delincuencia. Bueno, estamos en esa locura, ¿verdad? Y de lado y lado, la ve uno. Entonces, Santos va ya a Medellín y dice: es que si no aprueban la paz, la guerrilla se va a tomar a Medellín. Y el otro lado dice: es que si aprueban la paz esto se va a volver como Venezuela. ¿Me comprenden? De lado y lado, de lado y lado. Bueno, ese es el problema. Y yo quiero que ustedes conversen un momento sobre el problema. ¿Cómo viven ustedes esta polarización en sus familias, en sus colegios, en la sociedad? ¿Y cómo están trabajando sobre eso? Ese es el punto que yo quiero que ustedes conversen, tomen en conciencia y conversen en los próximos 6 o 7 minutos. Y luego quiero oír unas intervenciones sobre el tema. Mi nombre es William, soy docente de la institución educativa Villa de San Ignacio. Tuve la oportunidad de dialogar con Zuli San Miguel, del seminario menor, Sergio Barajas, y con el profesor Sergio Barajas. Hemos puntualizado en 5 ideas generales la conversación. Lo primero, hay polarización porque hoy en día en nuestros hogares no hay tiempo para dialogar. Y la doctora dijo algo muy interesante: los muchachos no comparten no porque no quieren, sino porque son hijos de papás que no están. Ni siquiera hay espacios de diálogo a nivel intrafamiliar, de ahí que en ocasiones se genere polarización porque cada uno piensa lo que quiere. La forma de hacer política en nuestro país es hablando mal del otro. Se difama al otro para ganar puntos, para fortalecer ideas, se descalifica la del otro. Esa es la forma de hacer política en nuestro país. La violencia genera división. De ahí que grupos emergentes, interesantes, con buenas ideas, no logren hacer nada, porque en el fondo dividir es ventajoso. Quien divide reina e imprime sus ideas.
No hay un criterio unificado en relación a si la paz es útil o no es útil. Hay muchísima gente en nuestro país que cree que la paz es el acuerdo, y por este tipo de decisiones desconocen todo lo demás. Muy pocos hemos leído los acuerdos. De por sí consideramos que tantas páginas era inoficioso. Y que deseo cerrar con una perla. Nuestro país no lee y desconoce, y habrá polarización mientras haya ignorancia. Nuestro país cree como verdad lo que el Facebook dice, lo que es tendencia en Twitter. Eso es verdad, eso se comenta, eso se replica. Pregunta, ¿es verdad? ¿Puede haber un único criterio cuando cada uno tiene su verdad? Gracias, muy buena contribución, muy buena. Yo soy religiosa, hija de Jesús, he estado aquí con mis 2 hermanas, vivía en Bolivia hasta hace un mes y he llegado a Colombia y me encontré con mi familia totalmente dividida en 2 bandos. Una de mis hermanas trabaja con varios grupos y en esos grupos pues también están divididos, unidos por el trabajo, por la vida, pero divididos en la forma de pensar. Y entonces veíamos que realmente las posturas que tomamos es la de callar para no tener conflicto, me retiro, me hago a un lado, no quiero líos y apuesto por una paz, entre comillas, mal entendida. Cada grupo se cree teniendo la verdad y la razón y estamos cerrados ante el pensamiento distinto que tienen las demás personas. Creo que estamos confundiendo la paz con el modo de trabajar la paz y con las implicaciones que esa misma paz tiene. Tenemos miedo al compromiso y entonces decimos que vamos a llegar al estilo de Cuba y de Venezuela y que nos estamos perdiendo los valores para defender a la guerrilla y que no tenemos dignidad porque estamos entregando los valores. Yo siento que como colombianos, y concretamente en Santander, soy santanderiana, manejamos mucho la vida desde el afecto. Y entonces cuando tenemos el afecto alterado, nos volvemos muy pasionales y realmente nos volvemos cada vez más recalcitrantes. Yo creo que en el país tenemos muchos años de guerra que realmente nos han hecho mucho daño. El poder vivir en Bolivia, un país que para muchas personas dicen que es un país muy atrasado, que ese país de indiecitos, cuando he llegado me han dicho, ¿cómo te ha ido con los indiecitos de allá? Y yo siento un dolor profundo porque el pueblo boliviano es un pueblo muy sufrido, es un pueblo que también tiene motivos para que su paz se altere, pero es un pueblo con muchísimos valores. Y entonces, ¿qué he aprendido? Primero, aceptar con amor que todo ser humano tenemos una dignidad, somos hijos de Dios, pertenezcamos al país que sea, a la cultura que sea, al mando que sea. Segundo, no podemos permitir que el valor humano esté puesto en las cosas y en las posibilidades que se tienen. Entonces el que tiene más estudios, el que tiene más dinero,
el que tiene más influencia política, ese vale más que el pobre indígena que camina por las calles de muchos lugares. En Colombia también tenemos población indígena. Estoy muy convencida de que tenemos que trabajarnos y trabajar una competencia humana que se llama respeto a la diferencia y saber que la verdad no la tenemos ningún grupo absoluta y totalmente. La verdad la construimos y la hacemos con el aporte de todos. Y entonces necesitamos como una apertura, fomentar desde la escuela esa capacidad. Ayer yo venía con uno de mis hermanos que está en contra de estos procesos que se viven en el país, y cuando dije que venía a este encuentro con el padre Pacho de Ruth, a quien conozco y aprecio mucho y de quien he recibido muchas cosas, mi hermano volteó el timón y me dice: ¿pero qué va a hacer usted con un cura comunista? Y casi nos estrellamos. Usted es otra comunista igualita. Entonces, yo hoy oyendo otra vez de nuevo al padre Pacho, digo, no, yo tengo que empezar por mi familia, por empezar a crear paz, a crear otra actitud distinta. Y termino con esto. Comparto todo lo que ha dicho el grupo anterior y creo que el problema somos nosotros, cada colombiano, cada persona. Nos encanta poner el problema en el otro, pero somos nosotros, por pequeñas cositas, ¿no? Aquí en este espacio en el que estoy, pues ya me siento como que por haber pedido silencio, pues ya vamos a empezar a pelear. Y no se trata de eso, se trata de tal vez los modos, los tenemos que cuidar y tenemos que cambiar, pero es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, gracias por ese aporte. Mire, yo comparto todo, absolutamente todo lo que han dicho mis dos antecesores. Y pienso que esta polarización en la que está sumida nuestro país, entre los que sí y los del no, entre los que son afectos a políticas de centroizquierda y son afectos a políticas de centroderecha, es lo que más nos ha afectado desde nuestras familias, en nuestro entorno laboral, en cualquier reunión social que se tenga. Es grave hablar de política, verdad que se le convierte a uno en un verdadero problema. Y yo pienso que esa polarización se debe en gran parte a la alta ignorancia que tenemos los colombianos. Los colombianos no leemos, los colombianos solamente nos dedicamos a ver los canales privados, RCN y Caracol, que solo pues dicen las cosas que le convienen, ellos no son objetivos. Y grave todavía, mucho más grave para nosotros como docentes, que no leemos, que no nos enteramos de los procesos políticos que se están dando en nuestro país. Todos y cada uno de los sucesos que han ocurrido son decisiones políticas de quienes manejan el país y quienes los han elegido. Nosotros los hemos elegido. Entonces tenemos que culturizarnos políticamente para poder ofrecer a nuestros estudiantes una educación objetiva, una educación que concuerde con la realidad. Mis compañeros que vienen creo que de Matanza, nos han hecho aportes muy valiosos que pues si los comento nos vamos a demorar mucho y le vamos a quitar un tiempo valioso al padre, pero hay una compañera víctima de la violencia que tiene
mucha propiedad para hablar de ello. Ojalá le demos algún espacio al final, y no sé si ella quiera. Pero la verdad, padre, muchísimas gracias por los aportes que está haciendo. Y usted, desde el puesto, desde el trabajo que está haciendo, yo sí le pediría que lo siga haciendo, pero que si tiene una voz ahí dentro de este gobierno, ayudara a que esa polarización no la ayuden a acrecentar los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Hacerlos reflexionar, invitarlos a reflexionar sobre esto. Cuando uno analiza esto y trata de ver teóricamente desde dónde tomarlo, una de las elaboraciones de la sociología que a mí me parecen más inspiradoras es la que trabaja sobre el trauma social y cultural. Y se los digo porque yo estoy convencido que nosotros estamos viviendo ese trauma. No solamente lo está viviendo Colombia, lo vivieron los alemanes en los tiempos de Hitler, lo vivió Irlanda del Norte, lo conoció Sudáfrica, lo están viviendo entre la gente de Palestina y la gente de Israel. El trauma social y cultural. ¿Qué es el trauma social y cultural y cómo se conforma? El origen del trauma es un golpe profundo, un dolor profundo, un sufrimiento descomunal. Piensen, por ejemplo, para los judíos, el holocausto de 7 millones de judíos que hizo Hitler en los campos de concentración. Pero piensen en nosotros, 8 millones de víctimas, 1.797 masacres, 60.000 desaparecidos, 30.000 secuestrados con los secuestros más largos del mundo, 22.000 personas afectadas por las minas antipersona, más de 3.000 falsos positivos. Son cosas que nos golpearon a nosotros de una manera descomunal. La violencia, que pasamos por encima de ella, nunca honramos a las víctimas, pero esa violencia liberal y conservador mató más de 200.000 personas, posiblemente 300.000. Todo ese dolor es un golpe muy profundo sobre nuestra sociedad, muy profundo. Pero eso es solamente, eso no es el trauma todavía. El trauma no es ese golpe es terrible. Y a pesar de que nosotros tratemos, por eso es tan importante, tráigame ese recuerdo. Pero parte del trauma es echarle a tierra esto, ¿verdad? Pero ese no es el trauma. Como les digo, primero, para que haya trauma social y cultural, tiene que haber habido un golpe muy profundo sobre una sociedad. Y Colombia, pero por supuesto que lo ha vivido de una manera descomunal. Pero ¿dónde comienza el trauma? El trauma comienza en las interpretaciones de qué fue lo que nos pasó, la forma como cuentan el cuento de qué fue lo que nos pasó. Un cuento que tiene que tratar de incorporar rabias, sufrimientos, indignidades, apetitos a veces de venganza, dolores muy profundos de familia, maneras de ver las cosas de unos y de otros. Se trata de armar una interpretación de qué fue lo que nos pasó, una manera de... el padre Bernard Lonergan, jesuita, habla de el control del sentido, cómo darle sentido a esta barbaridad que hemos vivido, y cómo, pero ese control de sentido no es solamente sentimental, tiene todos esos sentimientos que hacen que uno casi se estrelle en un carro cuando le hablan de una persona que le levanta a uno una idea contraria, ¿verdad? Pero no es solamente sentimientos. Cuando se cuenta la historia de una determinada manera, no solamente se trata de envolver los sentimientos y mostrar todo el dolor que yo llevo, y la indignación, y la rabia, y las preocupaciones, y las angustias, y los reclamos en mi relato, sino que además pongo mis intereses, que es lo que a mí me interesa, y mis intereses políticos, y mis intereses económicos, y lo que está en juego para mí, mi familia y la gente que yo quiero. Así se arma el trauma, se hacen distintas interpretaciones de lo que realmente, de lo que nos ocurrió, distintas interpretaciones de este dolor tan salvaje, de este sufrimiento tan hondo, diversas maneras de ver las cosas, y esas distintas maneras no son inocentes.
les comento, tienen detrás intereses, pero no solo eso, son movidas por los grupos que tienen el control en la sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de las apuestas políticas, a través de posiciones religiosas muchas veces, a través de posiciones jurídicas, y nosotros estamos viviendo eso en Colombia. Me explico, ha habido un dolor profundo, causa de indignaciones y de sufrimientos de todos, y tenemos unas interpretaciones que se confrontan unas con otras. Yo tengo un par de personas que admiro mucho, que conozco muy bien, Rafael Nieto Loaiza y Rodrigo Primi. Dos posiciones totalmente distintas. Cuando yo leo a Rafael o oigo a Rafael, que a veces nos ponen juntos a conversar, pues Rafael da una visión de la situación política del país, de las instituciones del país, de las rabias y los dolores y los sufrimientos, muy fuerte y muy bien articulada. Cuando Rodrigo Prime oye eso, él dice, Rafael deja muy interesante, muy coherente su discurso, pero usted deja de lado mucho dolor, mucha rabia, mucha indignación, su interpretación de las instituciones desbarata las expectativas de la gente. Yo no puedo aceptar lo que usted está planteando. Y cuando Rodrigo Primi habla, que es un gran jurista y que es por otra parte también un intelectual muy fuerte y plantea la manera de ver las cosas, Rafael Nieto le contesta casi de la misma manera, pero es que lo que usted dice deja de lado mucho sufrimiento, no quiere reconocer muchísimas víctimas, se olvida de inmensos dolores, y su punto de vista presenta una manera de manejar las instituciones que destruye las expectativas de las víctimas y que nos lleva al caos. Y tiene usted dos personas muy inteligentes y sin embargo confrontadas con posiciones totalmente divergentes. Es cierto, eso se pone inmediatamente en luz en casos como el que nos contaba la hermana, o en casos como lo que pasó en torno al plebiscito. Miren en el fondo que hubo en el plebiscito tal como yo lo leo. En esta polarización de dos maneras de ver las cosas totalmente distintas, ambas llenas de dolor, ambas llenas de rabia, ambas llenas de indignación y ambas también llenas de intereses. Que es que aquí hay intereses económicos, empresariales, políticos, ideológicos. En el momento del plebiscito el trauma era tremendo entre las dos partes. ¿Y qué es lo que yo leo que Santos quiso hacer? El plebiscito no se necesitaba, las paces con los otros grupos guerrilleros se hicieron siempre sin necesidad de referéndum o de plebiscito, pero Santos quería derrotar a Uribe definitivamente y quería hundirlo, y veía que la gran oportunidad era el enorme reconocimiento internacional que tenía, y se aventó e insistió en el plebiscito porque allí iba definitivamente a derrotar a Uribe. Y Uribe, que es un luchador tremendo, le aceptó la apuesta y se la ganó. Esa es la realidad de lo que pasó en el plebiscito, y lo que se puso en evidencia era justamente esta división, pues 50,08% de un lado y 49,0.2% del otro lado. Pero ese es el trauma social. ¿Por qué lo traigo? Porque nosotros estamos metidos en ese trauma. Yo también, no crean, todos participamos en ese trauma. Yo también soy parte de ese trauma. Es decir, estos son puntos de vista tremendos que se confrontan en el país, porque ese dolor tan grande, la sociedad tiene necesidad de ver cómo lo interpreta y cómo lo explica y cómo lo maneja. ¿Me comprenden? Porque en eso se juegan muchísimas cosas. También la FARC tiene una manera de ver las cosas. Y cuando a los que nos tocó vivir la guerra, piense usted distinto a lo que dice el comandante y verá lo que le casa, porque aquí es verdad lo que dice el comandante. O también los paramilitares, allá en San Rafael de Lebrija. Vaya y diga usted las cosas distintas a como las pensaba
Macaco o Mancuso o Carlos Castaño y verá lo que le pasa. Es una manera de leer las cosas. Nosotros estamos metidos dentro de eso y por eso nos confrontamos, pero lo más difícil de eso es que sobre todo estas dos grandes posiciones a las cuales te referías, que me decías, por favor, nos digan que no polaricen más este país, son absolutamente excluyentes, no aceptan al otro, no lo aguantan y además son muy sospechosos de que el otro, es que lo que usted me quiere hacer es llevarme a que nosotros seamos como Venezuela, es que lo que usted quiere hacer es que nos vamos a hacer un país de paramilitares, ¿me comprenden? Absolutamente excluyentes. Y esa exclusión destruye entre nosotros, perdónenme la redundancia, la posibilidad de construir nosotros como país, eso que nos hablaban de Bolivia, de respetarnos los unos a los otros, de aceptarnos en nuestras diferencias. Son posiciones que destruyen el tejido social, son excluyentes. Aquí esto solamente lo vamos a ver de una manera porque es lo que nos garantiza que quedemos todos tranquilos, de un lado y del otro diciendo exactamente lo mismo. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo nos podemos salir de esa polarización tan bárbara? Claro, si además a los niños, como cuando decía la primera reacción que hubo aquí, si además los niños no tienen tiempo de hablar con los papás y de analizar con los papás lo que nos está pasando a todos, pues es muy difícil. Yo quiero, ante eso, llamar la atención sobre dos cosas que creo que son importantes, ustedes mismos lo han dicho. Uno de los problemas de eso es que convierte la paz o la no paz, articulada simplemente en lo de La Habana, en una bandera política, y eso nos hace mucho daño, porque la paz es un valor ético, es un valor moral. Y fíjense lo que tienen los valores morales. Los valores morales son apuestas gratuitas, son cosas por las cuales, esto sí que es importante que lo enseñen los docentes, que hay cosas por las cuales vale la pena jugarse la vida y que nos hacen crecer como seres humanos si nos jugamos la vida por esas cosas. Jugarse la vida por la verdad, aunque me maten, yo digo la verdad, pero no lo hago para que me paguen, ni para que me den premios, ni para que me den votos. Además me pondría muy bravo si me dan plata por decir la verdad. Es mi responsabilidad. Ese es un valor moral, algo que usted hace gratuitamente, yo no pido nada de cambio. Otro valor moral, la lucha por la justicia con los trabajadores, la justicia con los niños, la justicia. La gente grande da la vida por la justicia. Ese es un valor moral, pero no lo hace, repito, para que le den reconocimientos o le den fama. No, es que si no yo no valgo como ser humano. La paz es un valor moral. Que la paz es la posibilidad de que podamos compartir con alegría la fraternidad y tener la ilusión de un futuro colectivo. Por eso se da la vida. Pero se da la vida, y cuando se da la vida por la paz uno no espera ni premios Nobel, ni ganar unas elecciones, ni conseguir recursos, plata por eso, ni conseguir votos. No, la paz es un valor por el cual nos jugamos la vida. Esto hay que tenerlo con mucha atención, y sobre todo nosotros como docentes, porque desde el momento en que la paz se convierte en una bandera política, la paz o la no paz, se acaba la gratuidad de la paz, lo gratis de la paz. Porque en política no hay nada gratis, que todo lo que usted gana yo lo pierdo y yo no le puedo dejar ganar nada. Ese es el problema. Y nosotros, en este trauma, porque es que la interpretación que se hace de lo que nos pasó, del dolor que pasó, de los sufrimientos de todos los lados, tontísimos, de las indignaciones de todos los lados, porque aquí los colombianos, déjenme ponerlo así, le pegamos a todo el mundo y de todos los lados. Esas interpretaciones confrontadas, excluyentes, son también políticas y son también económicas. ¿Cómo liberarnos de eso? ¿Cómo liberar? Lo primero, como les decía, es la paz. La gente que realmente vale lucha por la paz.
como un valor moral, gratuito, por eso se da la vida. No importa quién sea el presidente de Colombia, no nos importa eso. Conversando con muchos de ustedes, muchas veces hemos dicho, mire, a nosotros no nos importa el futuro político de las FARC, no nos importa el futuro político de Uribe, no nos importa el futuro político de Santos, nos importa que podamos vivir como seres humanos en este país. Qué bueno que ustedes le pusieran eso en el corazón a los jóvenes en sus colegios. Y que tuvieran cuidado cuando ustedes vean un discurso de cualquier político que hace una manipulación de la paz, hagan un análisis con los jóvenes para colocar la paz en su sitio, ¿verdad? Por eso, para superar esta polarización, el Papa nos habló varias veces de la política del encuentro, ¿recuerdan? Y terminó diciendo, San Pedro Claver fue el esclavo de los esclavos, ustedes tienen que ser los esclavos de la paz. Lo digo porque es que trabajar por la paz les va a traer muchos sufrimientos, trabajar en serio por la paz, trabajar desinteresadamente por la paz. Quedémonos un momento en silencio, de nuevo vamos a recibir espiritualmente y a pedirle a Dios que nos ilumine sobre esto un momento antes de pasar a la próxima pregunta.